No sé si les ha tocado a ustedes ser testigos de algo. Yo creo que sí, ¿no? Pues como les decía yo, todos somos testigos. Yo creo que al creer en nuestro Señor Jesucristo, han hablado a alguien de la palabra del Señor. Y eso los convierte en testificar delante de otras personas que estamos mencionando a nuestro Señor Jesucristo. Y ese testimonio viene a través del conocimiento que tenemos hacia la persona. Por eso les menciono un poquito el significado de testimonio. Por eso el título es Un testimonio fiel y verdadero. Pero también es hablar con la verdad, porque hemos visto muchas veces que muchos atestiguan con falsedad, ¿no? Entonces, pues, de esto vamos a estar hablando ahorita en estos versículos. Y pues yo los invito a que pongamos estos momentos en las manos del Señor. Cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre hermoso, porque sabemos, Señor, que Tú nos has traído aquí con bien. Tú nos has tenido en Tu gracia y en Tu amor, Señor, nos has sustentado en todo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, aún sin merecerlas. Sabemos, Señor, que en Ti tenemos la vida y tenemos que ser, Señor, esa voz obediente a Ti. Queremos, Señor, agradecerte por todo esto y te pido, Señor, que lo que Tú nos hables hoy lo guardemos muy dentro de nuestro corazón, Señor, y que nos hable día a día de que no se puede escapar, Señor, que lo tengamos siempre presente en nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Pues los invito, vamos a ir a Juan 1, del 19 y 20, vamos a leer los dos primeros versículos, y que dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que los que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y aquí podemos ver realmente cómo este profeta iba pues a llamar la atención, ¿no? Pero este profeta, él tenía una tarea, y era la de encaminar o abrir paso o enderezar el camino para la llegada del Señor. Este profeta en sí, al mencionar esto, no, dice uno, no era que él quisiera llamar la atención para él mismo, sino quería hacer que todas las miradas llegaran a nuestro Señor Jesucristo cuando Él llegara, porque no le conocían, ellos estaban esperando. Entonces aquí debemos de ver que es pues un gran ejemplo de Juan para nosotros, porque debemos de estar testiguando el por qué nosotros hablamos del Señor Jesucristo. Y aquí la palabra testimonio viene de masturia, que es dar testimonio, dice judicialmente y generalmente. Y es el que ofrece, dice, pruebas para confirmar algún hecho o acontecimiento. Estas pruebas pueden ser concretas u orales. Y sí, ¿no? Creo que no me dejan mentir aquí los que han estado como abogados, como Alex. Él es que lleva casos, ¿no? Y debe de llevar testigos y deben de atestiguar verdad, porque dice uno, si no se meten en problemas posteriores. Entonces es bueno el testificar. Pero aquí vamos a conocer un poquito también a Juan. No sé si han estado viendo los estudios, ¿no? Y recordamos cómo terminamos con Nehemías, que el Señor ya dejó todo, guarda silencio 400 años, y recordarán que se dijo, a partir de 400 años, nuevamente manda al Señor a Juan a testificar. Y dice uno, bueno, ¿quién es este Juan, no? Sabemos que fue el hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth.
vivió en el desierto, fuera de la sociedad. No nos vamos a meter mucho porque la historia de Juan también el Bautista es tremenda. Dice uno, estaba separado para Dios, o preparado también, lo iba a preparar Dios, separado de todo, dice uno, contaminación, díceselo, que se fue al desierto, ahí estuvo, y esperó hasta el llamado del Señor. Y eso también nos lo menciona en Lucas 3:2. Y les digo, a este hombre lo utilizó el Señor 400 años después de ese silencio que tuvo Dios del pueblo de Israel. Entonces Juan aquí menciona y da testimonio, porque le preguntan, ¿no?, estos levitas y estos sacerdotes, que quién era él. Y él dice uno, fue claro, ¿no?, que él no era el Cristo. Él no vino a traer la atención para sí mismo. ¿Por qué? Sabemos que la palabra Cristo significa ungido, y él era ungido de Dios. Entonces él no podía serlo. Y fue bien claro en sus contestaciones, ¿no? Porque Juan no estaba aceptando ninguna de las opciones que pudiera dar como hombre. Y realmente, dice uno, lo enfatizó muy claro en su contestación. Lo dijo con franqueza. Él tenía un papel muy importante que cumplir en esta tierra, en este mundo. Y sabemos que era la de anunciar la venida de nuestro Salvador. Y para ello, dice uno, pues se imagina uno poner todas las fuerzas, todas sus energías, porque tenía que cumplir con esa tarea. Y lo hemos visto también en muchos estudios, ¿no?, que nosotros cuando amamos al Señor, no basta con poner un poquito de nosotros. Dice uno, esto se va dando gradualmente, sí. Entre más amas al Señor, más le das energías, más les das tiempo. Hablemos que también le damos, dice uno, algo monetario, ¿no? Porque al dar tiempo tenemos que aplicar, no sé, muchas cosas a veces para nuestro estudio. No nos alcanza a veces la memoria del celular y ya estamos pensando en, ay, pues tengo que dar mi estudio y tengo que ver un celular o comprar una memoria más grande para que se pueda dar. Pensando en eso, en dar testimonio a todos nuestros hermanos, a toda la gente que pueda escuchar de la palabra del Señor. Y sabemos que Juan, él no quería realmente llevarse ningún crédito. Él estaba al 100% con la tarea que el Señor quería darle. Entonces, conociendo ahorita a Juan, y esto poco de él, les digo, es un gran testimonio que debemos de tenerlo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de ver que Él se lleve todo el crédito, no nada más el 10, 30%. Y yo les digo que somos todos testigos de Él, nuestro Señor Jesucristo, hemos atestiguado. Y podemos ver que muchos lo hacen con otro fin. Muchos en la actualidad también hemos visto que hay mucho predicador que él quiere, dice, llevarse los aplausos, él quiere llevarse la gloria, él quiere ser el foco de atención para la congregación. ¿Y por qué quiere? Porque él quiere tener que todos sus congregantes lo ven a él como un, digamos, un profeta falso, ¿no?, para nosotros que conocemos, pero para ellos no. Ellos a veces ven a sus líderes o a sus pastores como si fueran Dios. Los ensalzan más
que a nuestro Señor Jesucristo. Lo ponen encima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos de poner a nuestro Señor Jesucristo abajo. Siempre debemos de tenerlo arriba de nosotros. Amén. Vayamos hoy al 21. Y dice la palabra del Señor. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no soy. Entonces aquí Juan vemos que estaba negando que no era el Cristo. Pero estos sacerdotes y levitas pues sabían quién era Juan. Pero de todos modos les preguntan: pues, ¿eres tú Elías? Ellos, al saberse que Juan les había negado que no era el Cristo, entonces buscaron asociarlo con otras personalidades también de la palabra. Y mencionan a Elías o al profeta, ¿no? Porque ellos conocían y sabían que Elías iba a regresar, conocían de la palabra del Señor. Y que podrían, por todo lo que Juan ya había provocado con su tarea que venía realizando, pues llamó la atención, ¿no? Y obviamente que estos estaban buscando quién podría ser este Juan. Y podemos ver que ellos estaban pues obviamente equivocados, ¿no? Porque uno tenía un ministerio, aunque parecido. Sabemos que Juan también, lo compararon aquí estos sacerdotes y levitas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí Elías y Juan hacemos un paralelo y tenían características parecidas. Aquí Juan el Bautista realmente y Elías llamaron al pueblo o predicaron llamando al pueblo al arrepentimiento. En su momento también confrontaron a sus gobernantes, fueron perseguidos, confrontaron al rey que en ese momento estaba, ¿no? Vivieron en el desierto. Entonces por estas características, ellos pensaron que Juan era Elías. Y el profeta Juan pues sabía a qué se referían, ¿no? Querían ellos compararlo. Pero ellos en sí estaban esperando a un profeta. Y lo hemos visto también, parecido a Moisés, ¿no? Dios se los había prometido tiempo atrás en el desierto, en Deuteronomio, en 18 y 15 al 18 no vamos a ir porque realmente es meternos más profundamente, pero Dios les había prometido a ese libertador, les había prometido a ese profeta, y estos en realidad pues estaban equivocados enormemente. Entonces sabemos que Moisés fue su libertador. Dios utilizó a Moisés. Y aquí hay un comparativo y ellos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien parecido a Moisés, con estas características, pero ellos querían ser libertados nuevamente igual que lo había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque ellos querían salir de esa cautividad. Pero sabemos que Moisés fue enviado para libertar físicamente a Israel. Pero Jesús fue enviado para que el Padre, a rescatar a la gente espiritualmente. Sabemos que Jesús fue un libertador, pero no como lo tenía pensado el pueblo de Israel, ¿no? Él vino a libertar y a hacer libertado al pueblo, pero espiritualmente, no fue como lo hizo Moisés. Recordemos que también
Moisés se enfrentó al faraón, ¿no? Para vencerlo y poder sacar al pueblo de la esclavitud en el que estaba el pueblo. Pero Jesús fue enviado por el Padre. Y sabemos que Jesús se enfrentó al pecado, se enfrentó al diablo y a la muerte. Los vence y nos da libertad, da la libertad en ese momento. También dice uno compartiendo, Moisés libertó al pueblo para llevarlo a una tierra prometida. Jesús libertó para llevar a la gente a una patria potestad. Moisés hizo varios prodigios frente a la gente, ¿no? Pero Jesús no nada más hizo prodigios, hizo milagros. Entonces, ahí vemos todo esto, los profetas lo sabían. Ellos querían algo parecido a Moisés. Pero ahorita vimos que podemos decir, se comparaba, o podemos comparar a Jesús con un libertador. Pero es más grande nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos estaba libertando para una libertad eterna, no nada más para un momento. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando fue sacado, ¿qué pasó? El Señor les hablaba y caían, les hablaba, se comprometían y volvían a caer. Aquí el Señor nos da libertad para siempre. Amén, porque sabe que si nosotros nos arrepentimos, estamos con Él libremente para una eternidad junto con Él. Amén. Y el Señor, realmente es hermoso ver cómo su palabra, y es bien claro, nos muestra y nos advirtió que tuviéramos cuidado con esos falsos profetas. Vayamos, y los invito a que vayamos a Mateo 24:5. Les voy a leer la traducción nueva, la traducción viviente, y dice: tendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, lo que a nosotros nos debe realmente de importar no es lo que diga la gente de nosotros, ni lo que nosotros digamos de nosotros mismos realmente. Lo que nosotros debemos de buscar, ¿qué es lo que dice el Señor de nosotros cuando nosotros estamos testificando al Señor? Lo que nosotros debemos de ver es agradarle al Señor únicamente. No debemos de buscar cuando te estamos testificando si le agradamos al primo, que son a veces a la familia, a la que más le comunicamos, ¿no? O testificamos de la palabra del Señor. Es a veces triste ver que cuando le hablamos a la gente, lo primero que empiezan es a vernos medio raros, ¿no? Se enojan, se molestan. Ahora que vino el Congreso, pues mi obligación y nuestra obligación era invitar para que escucharan de la palabra del Señor. Y por desgracia, la gente que pude yo tener contacto, todos dijeron no. Y uno, tuve la oportunidad de decirle, voy a tu casa, y me dijo, no, yo vengo. Dice, porque me vas a hablar de seguro de Dios. Y dice uno, pues, mi intención era visitarlo, invitarlo y después, pues, darle las buenas nuevas, ¿no? Con la palabra del Señor, invitarlo. Y como yo le dije, yo no te obligo, simplemente es testificar. Y me dice, ¿por qué? Porque yo conozco al Señor de lo que me ha dado, de lo que ha hecho en mi vida. Y no podemos decir que lo material, sino lo malo que yo hice de mi persona, ¿no? Todos somos pecadores y todos hicimos cosas malas, pero en el camino del Señor, más adelante vamos a decir, nos dice que enderecemos ese camino. Y es hermoso ver cómo el Señor
si tenemos un camino muy torcido, Él poco a poco lo va enderezando, lo va guiando a un propósito. Y creo que el propósito del Señor para cada uno de nosotros es que demos testimonio de Él verdaderamente. Que pongamos primeramente a nuestro Señor en nuestras vidas. Si no lo ponemos, la verdad dice uno, nos va a ir como en feria. Porque Él es el que nos da fortaleza. Realmente, con Él, si caminamos con Él, podemos tener tropiezos. Pero Él siempre nos va a tender la mano, siempre está tendiéndonos la mano para levantarlo. Y eso realmente es hermoso. Estamos débiles físicamente, porque es lo que a veces siempre nos pega, ¿no? Cuando estamos enfermos, nos falta algo físicamente, tal vez dice uno, económicamente también. Y el Señor agarra y te levanta y me dice, ven, ¿qué es lo que necesitas? Si nosotros sabemos hablar con el Señor, ténganlo por seguro que ahí va a estar, dándonos lo necesario. Amén. Vayamos al 22. No, al Juan 1, 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Dice uno, ellos querían saber forzosamente, o tener una respuesta forzosamente de quién era Juan, ¿no? Y pues esta pregunta iba a saber sobre su ministerio, porque el ministerio de Juan, como les decía yo, ya había llamado mucho la atención, ¿no? Se hablaba mucho en esa época de Juan, y ellos pues dicen, pues no es Elías, no es el Mesías. Entonces, ¿quién es? Querían, no sé, estos sacerdotes y levitas querían que Juan le pusiera un título a lo que él estaba haciendo, a lo que su labor de que estaba desempeñando. Y es que les digo, el testimonio, lo que estaba haciendo Juan, realmente había crecido enormemente. Y aquí, pues, estos levitas estaban haciéndole una pregunta, ¿no? Podríamos decir como tentadora a Juan. Querían tener esa respuesta. ¿Qué le hubiera costado a Juan contestar? Pues no, yo sí soy el Mesías, yo sí soy Elías, ¿no? Para que él lo pudiera decir, pues bueno, puedo tener de esto que estoy testificando algo, pues algo para mí, ¿no? Pero no, Juan, él se había mantenido siempre obediente a Dios, ¿no? Sabía que estaba apartado y había sido llamado para un propósito. Y Juan tenía que cumplir esa tarea al que fue llamado, no podía desviarse. Su papel importante era el de guiar a las personas a Cristo. Entonces, aquí viene, ¿cuántos de nosotros hemos testificado como Juan? Pónganse a pensar un poquito y decir, bueno, si he testificado con la palabra del Señor, hemos querido abrirle al Señor el paso para que Él entre, porque lo importante es, como nosotros decíamos al principio, atestiguar, testificar. Hemos estado testificando, porque pues sabemos que muchos los que estamos aquí diciendo la palabra del Señor, a veces pueden llegar
a ensalzarnos mucho, ¿no? Hay gente que yo he escuchado, por desgracia, que llama más la atención el predicador que la palabra del Señor. Y realmente debemos de venir acá, oír, a escuchar la palabra del Señor, porque ponemos en nuestro primer lugar a nuestro Señor. No es de que, ay, yo voy a ver a tal predicador porque, pues la verdad predica chido, nos hace reír, y hay mucha gente que realmente se va por el predicador, ¿no? Llama más la atención el cómo predica a que vean lo que el Señor nos está hablando con su palabra. Entonces, realmente sabemos que todos nosotros somos siervos inútiles, nos los dice su palabra, y como siervos estamos obligados a obedecer. No, dice uno, no tenemos opción, no se les dan. Ustedes cuando se contratan en alguna empresa no van a poner sus exigencias, ¿no? O voy a trabajar para ver si quiero hacer lo que me dicen. No, tú te contratas por algo, y si no obedeces, pues fácil, te dicen, ¿no? Gracias, vamos a buscar uno que desempeñe más tu labor, realmente. Entonces así nosotros como siervos, les digo, no tenemos realmente opción. Y eso nos debe de venir a la cabeza al 100. No podemos decir, no, pues yo de vez en cuando quiero trabajar para el Señor. No, aquí somos sus siervos, o si nos consideramos siervos, porque también nosotros podemos decir, estoy cada 8 días a la iglesia, pero pues lo escucho, dice uno, por aquí me entra, por aquí me sale, salgo a la calle y ya soy otra vez el hombre del mundo. No, al ser siervos tenemos que obedecer. Les digo, hay de cada uno, si no está haciendo realmente esos siervos, para que nosotros podamos también llevar a más gente a los pies de Jesús. Y es que estos levitas, todo el pueblo estaba esperando a ese Mesías prometido, que Dios les había prometido. En 2 de Samuel 7:16 se les había prometido que tendrían un rey permanente, eterno. Entonces ellos fácilmente se pudieron, dice uno, confundir, ¿no? Pero si conoces la palabra del Señor, creo que no hay confusión. Porque hasta la fecha hay mucha gente que está esperando la venida del Señor. ¿Cómo es posible que estén esperando si las Escrituras nos dicen que ya estamos por recibir la segunda venida del Señor? Y que estos están esperando al profeta, al primero, la llegada del Señor. ¿Por qué? Porque quiere que se les cumpla sus caprichos, ¿no? Ellos están esperando al Mesías para que nuevamente sean libertados. Otros buscan porque va a haber paz, va a haber prosperidad y eso. Pero sabemos que es un falso profeta. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor, que no seamos engañados por esos falsos profetas, como ya lo vimos. Sabemos también que va a haber señales de esos falsos profetas, y que muchos, dice uno, ya lo vimos, vamos a ser engañados. Pero si no estudias la palabra del Señor, realmente a la primera que se te presente, pues vas a ser engañado. Dice uno, no vamos a meter ni las manitas, nos vamos a ir de lleno sobre esos falsos profetas. Y aquí se trata de que nosotros estemos testificando de la palabra del Señor. Sepamos la verdad. Para que no seamos engañados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nuevamente, estudien la palabra del Señor. A veces puede ser, dice uno, trillado
o repetitivo, que todo se esté repitiendo a veces mucho la palabra del Señor. Los invitemos a los devocionales, los invitemos a los estudios en la noche, que se presenten temprano a la palabra del Señor a las 10 de la mañana, y es invitación tras invitación. ¿Y qué va uno a ganar con todo ello? Que nosotros estemos bien fortalecidos, que nosotros tengamos bien claro la palabra del Señor y podamos nosotros tener esas herramientas, esas armas, como quieran llamarle, para que nosotros podamos defendernos. Si no, les digo, vamos a ser engañados muy fácilmente. Amén. Entonces, vayamos al 23, que dice: dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Entonces estos sacerdotes y levitas realmente estaban pues ya exigiéndole a Juan, que dice: oye, pues ya, dinos realmente quién eres, estamos a la expectativa. Y aquí por fin Juan pues les dice uno: bueno, ok, me voy a identificar. Y dice, observemos lo que realmente dice: yo soy la voz. Y ahí es lo que les digo, este mensaje era el más importante que tenía que dar Juan, que él era la voz. El mensaje era mayor que él mismo. Él tenía que anunciar al Señor. A veces, no sé, debemos nosotros de entender que somos esa voz, porque todos hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero debemos de estar satisfechos o insatisfechos. Creo que no sé cada uno qué tanto ha hablado, qué tanto ha sido esa voz del Señor. Pero dice uno, mucho o poco, debemos de sentirnos satisfechos. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje importante que comunicar, que tan importante es que nosotros no lo debemos de tomar, ¿cómo les diré? Como un individuo que nosotros nos debemos de hacer importantes. Nosotros somos un instrumento únicamente que el Señor está utilizando para llevar esa voz. Ahorita en este momento yo soy la voz del Señor. Pero dice uno, ¿puede uno dar el mensaje del Señor, este mensaje de salvación que tenemos que darlo? Pero recordemos que nosotros, esta voz, un día se va a apagar. Nadie es eterno. Dios nos está permitiendo ser esa voz, como a Juan, que nosotros debemos de transmitir ese mensaje a todos nuestros. Dice uno, empezamos por todos los que tenemos alrededor, ¿no? Tenemos familiares que son inconversos, y simplemente recordar que quién es el que tiene el poder de la vida y la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tomamos en cuenta eso. Cada uno de ustedes es una voz. Ahorita el Señor nos está utilizando a todos acá para que aprendamos y podamos llevar nosotros esa voz a los demás. Pero recordemos que Dios nos está dando tiempo para que llevemos esa voz. Les digo, soy un instrumento que puede ser que el día de mañana ya no esté, porque el Señor decidió ya llevarme, pues dice uno, gloria a Dios, ¿no? Porque ya voy a estar con Él. Y lo importante es que nosotros entendamos que no es la persona que está hablando, sino el mensaje que se está dando del Señor. Eso es lo que debemos de ver, porque les digo, a veces, no sé, a mí me ha pasado que voy escuchando la radio y voy escuchando la voz del locutor, o en el programa que
que tenemos de Radio Vida. Y está hablando cierto pastor o cierta pastora que vienen de... Y uno se empieza a imaginar, ¿no? Pues habla bonito, habla chido, pero ¿cómo es su imagen? Porque si nos queremos hacer una imagen de esa voz, porque eso es lo que pues no vemos, ¿no? En la tele sí vemos quién está hablando, quién está dando el mensaje, en YouTube, en redes, podemos ver, pero en la radio no. Y eso a veces pues es equivocado porque queremos darle a esa voz un rostro, cuando sabemos que la voz que nos está pidiendo el Señor ya tiene un rostro para nosotros. Realmente ya lo conocemos, por eso estamos atestiguando, por eso es que nosotros estamos aquí, porque estamos viendo la palabra del Señor y no queremos ser engañados. Estamos viendo la palabra del Señor, dice uno, libro tras libro, capítulo tras capítulo, verso tras verso, para que no haya, ¿no?, de que vamos a ver la prosperidad y vayamos a Juan, después vayámonos a Lucas y después nos vayamos a Eclesiastés, y así nos andan trayendo por todos, porque nos están dando una embarrada de que nosotros debemos de estar bien atentos a lo que el mensaje de la prosperidad. Ya que van a ser prósperos, después viene, oye, pues cáiganse aquí con la ofrenda, porque pues ya les dije que van a ser prósperos, y pues aquí el primero que debe ser próspero es el que está aquí adelante. Entonces pues móchense. Y no es verdad, y sí es verdad, ¿no? Lo hemos visto ahora con tanto video que ya hay. Es triste ver, ¿no?, cómo ya piden, dice uno, das $1, porque era de Estados Unidos, pues tienes poca bendición, pues ya échalos. Pero el que se mochaba de $100, a ver, no, tú vas a ser lleno de bendición, no, vas a prosperar, pero tremendamente, vas a comprarte hasta un yate, yo creo que con lo próspero que es. Y así es, por eso es que decía el Señor, ¿no?, que va a venir gente engañadora, profetas. Y sabemos que la palabra del Señor no se apaga, nosotros sí, pero la palabra del Señor es para siempre, va a perdurar. Y nos lo cita en Isaías 40, del 6 al 8. Ese sí, por favor, póngamelo. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba él es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces les digo, nosotros vamos a acabar, unos más pronto, unos más tarde, pero de que vamos a acabar aquí en esta tierra, nuestra voz, no lo duden, pero la palabra del Señor va a perdurar. Por eso nuestra tarea es que permanezca también, y nosotros la transmitamos, que siga creciendo ese evangelio, que es una de las tareas que el Señor también nos dejó ir y predicar. Entonces Juan realmente también nos está dando un gran ejemplo de cómo debe de ser todo predicador. Que la gente se vaya de acá con la mente únicamente de la palabra del Señor, y no con el que está parado a uno aquí enfrente. Le digo, realmente yo he visto predicaciones que hay muy buenos pastores que tienen un verbo increíble, la verdad, y mucha gente se maravilla y queda, dice uno, hasta extasiada de que, ay, no, pues sí, habla bien padre, no, pues yo lo voy a seguir viendo, ¿no? Y están viendo más bien a la figura del pastor y no lo que habló de la palabra del Señor. Entonces, pues, realmente hay que estar atentos, ¿no? ¿Quién es el que están? Y aquí a estos levitas se les debió de haber prendido, dice uno, el foco, ¿no? Realmente de que ya les estaba anunciando Juan, que se preparasen para la venida del Señor, porque dice, enderezad
el camino. Y ellos pues realmente se equivocaron, ¿no? Porque no lo quisieron escuchar y realmente ellos no enderezaron ese camino. Siguieron con sus malas prácticas, una vida que llevaban de desorden. Entonces pues ellos no hicieron caso omiso a su palabra. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que Él va a venir nuevamente. Entonces les invito a que, dice uno, ya están preparando el camino, están enderezando el camino. Sabemos que los fariseos no aceptaron esta gran verdad y pues, dice uno, las consecuencias van a venir más adelante. Entonces, aquí lo importante es que busquemos siempre que las Escrituras se tomen al 100%. No tomemos lo que nos conviene, porque somos bien convenencieros y decimos, no, pues leo el versículo y tomo parte porque esto sí me conviene y esto no, ¿no? Entonces debemos de tomar todo el consejo de la palabra del Señor. Amén. Vayamos al 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y aquí, ¿no? Estos judíos, dice uno, bueno, realmente tú, si no eres ni este ni el otro, y buscamos, ¿por qué tú estás con este ministerio de bautizar? Trataron realmente de desacreditar el ministerio de Juan. Sabemos que él no era realmente el Mesías, ¿no? Pero estaba. Vayamos al 26, 27 y 28, que dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y pues Juan aquí, dice uno, no se defiende, solo indica que él no es el cumplimiento de ese lavamiento, porque solo él estaba bautizando con agua, y el que vendría más adelante era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces pues Juan realmente nada más estaba dando con el bautizo un testimonio externo, pero sabemos que Jesús era realmente una transformación interna, ¿no? Eso los invito a que lo vean después en Mateo 3:11. Y entonces Juan nuevamente les vuelve a decir, y Juan les indica que superior es la del Señor Jesús, es la superioridad. Él no viene más que a ser obediente. Y pues aquí menciona el lavamiento de los pies, ¿no? En ese tiempo realmente era un acto de mucha humildad, y que él se comparaba a Juan. Realmente no era ni digno de lavarle los pies al Señor. Estaba muy por encima y él no se creía suficiente. Pero sin en cambio, Jesús, ¿cómo tenía catalogado a Juan? Dijo que Juan fue el más grande de los profetas, y eso lo podemos ver en Lucas 7:28. Y sin en cambio, imagínense Juan, si fue considerado el más grande de los profetas y no se sentía ni digno para lavarle los pies al Señor, dice uno, pues realmente nosotros, ¿cómo nos podemos considerar, no? Realmente, si Juan fue un gran hombre de Dios, y eso pues, realmente nosotros no estamos ni a tantito también de Juan. ¿Qué nos falta? Pues mucho. Entonces debemos entender que nuestro orgullo, por mucho que queramos sentirnos muy conocedores de la palabra del Señor, muy obedientes, realmente no estamos ni tantito llegando, le dice uno, a los talones de Juan, porque a nosotros todavía nos falta mucho. Y a lo que nosotros estamos aquí es con un propósito de guiar gente al Señor. Amén. Y en el 29 dice,
El siguiente día vio a Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, Él es el Cordero de Dios. Muchos estudiosos coinciden de que pues ya Jesús había sido bautizado cuando Él regresa a Juan, y Juan lo reconoce, ya bien lo identifica quién es Jesús, porque ya ha sido bautizado, ya recibió al Espíritu Santo, y dice: Él es el Cordero de Dios. Él proclamó que era un Cordero, y sabemos que el Cordero pues es un símbolo de sacrificio. En el Antiguo Testamento venía sacrificio tras sacrificio, pero aquí dice: es el Cordero de Dios, que era un Cordero para el sacrificio, que tenía que haber derramamiento de sangre, y sabemos que el Señor iba a ser el último derramamiento de sangre de ese sacrificio. Sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y eso también lo conocemos en Hebreos 9:22. Él proclamó a Jesús realmente como el sacrificio por el pecado. Eso implica su muerte y su derramamiento de su sangre. Sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue único, ya no iba a haber necesidad de otro sacrificio, porque Él pagó por todos los pecados del mundo, de la humanidad, pasado, presente y futuro. Él era, o Él es nuestro Salvador, era el Mesías, y Él es nuestro Salvador perfecto y completo. Y es que Él nos quita el pecado. Él no habla de que quitó pecado atrás o va a quitar a un futuro. Él está hablando de un presente. Cuando tú te presentas delante del Señor a pedir perdón, Él te va a perdonar. Para Él no hay presente, pasado y futuro. Sabemos que es un Salvador perpetuo, porque les digo, en cualquier momento que ustedes se acerquen realmente con ese deseo de ser perdonado, el confesar que han pecado, el Señor los va a perdonar, porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice el 30: este es aquel de quien yo dije, pues de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era yo primero que yo. Y aquí pues realmente Juan tenía que cumplir con su ministerio, sabía quién era ya Jesús. Juan, sabemos que no estaba hablando de edad terrenal, ¿no? Sabemos que Jesús tuvo que nacer carne, pero Juan lo estaba mencionando que era más que él, o era mucho antes que él, porque estaba hablando realmente de una preexistencia eterna de Jesús. Entonces, pues realmente Jesús, aunque Juan era 6 meses más grande que él, eso era lo que Juan estaba diciendo. Él no fue creado, Él tuvo que venir en carne. Amén. Y dice el 31, yo no le conocía más que para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y Juan aquí dice, pues realmente no conocía al Señor, que Él era el enviado antes de bautizarlo, ¿no? Sabía que era su primo, pero Él tenía que ser obediente, tenía que preparar a la gente para que cuando el Mesías viniera, todos se dirigieran a Él. Amén. ¿Qué nos dice el 32 y 33? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y pues sabía que la tarea de Juan había sido enviado por Dios.
y sabía que era el Espíritu Santo iba a descender sobre Jesús. Entonces era una señal, y él realmente, Juan, dice uno, conocía a Jesús, pero como hombre. No sabía todo en ese entonces que era el Mesías. Pero el Espíritu Santo, cuando descendió, ahí Juan entendió quién era Jesús. Entonces Jesús, sabemos que el Espíritu Santo, muchos dicen como paloma. Realmente no, todos nos vemos una palomita, ¿no? Pero dijo como paloma. También el día de Pentecostés se habla de como fuego. Pero dice uno, bueno, como fuego. El fuego quema. Pero dice uno, pudo haber sido la mejor traducción que pudieron tener para mencionar físicamente, porque sabemos que al Espíritu Santo nadie lo ha visto. Sabemos que se manifiesta como paloma o como fuego. Pero el Espíritu Santo, dice, es la que realmente va a ser, vino para salvación de la persona, para que lo guíe. La dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió. Él mandó al Espíritu Santo. Y sabemos que la persona realmente recibe al Espíritu Santo, dice uno, cuando se arrepiente, pone su fe en nuestro Señor Jesucristo y se bautiza. Entonces, pues asegúrense que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y dice el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí nada más es reafirmar, y Juan lo está diciendo, yo lo vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Jesús hecho carne, para testimonio de los demás. Amén. Amén. Bueno, pongamos estos momentos en oración. Señor, gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, estar aquí, escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que es de gran bendición, y sabemos que nosotros tenemos una gran tarea como esa voz que tú quieres que seamos para ti, para que nosotros podamos llevar nosotros tu palabra a los demás, Señor. Y tú sabes qué objetivo tienes en cada uno de nosotros, qué tarea tienes también, Señor, y que nosotros debemos de ser esos siervos fieles tuyos. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermano.